Ok. Vale. Ahora ya los participantes se van uniendo. Bienvenidos a todos los participantes que os estáis uniendo ahora a esta conferencia. Vale. Esperamos 2 minutos, Gloria, para empezar. Esperamos unos minutos a que la gente se vaya conectando. Sí, un segundo. Sí, ya está todo hecho. Porque hay muchos registrados, entonces, para dar tiempo. Bueno. Estoy aquí, ¿eh? Me pongo el teléfono en modo avión. Porque la ley de Murphy dice que me llamarán. Ya está en modo avión. Claro. Bueno, ya. Perfecto, muy bien. Vale. Bueno, si quieres, Gabriela, empieza tú a comentar lo que siempre comentas, luego presento yo al doctor Gascón y luego iniciaremos la conferencia. Vale, bueno, bienvenidos a este seminario de Silent Hay, en el que hoy contamos con el honor de tener al doctor Pere Gascón como ponente para hablarnos de un enfoque integral del paciente oncológico y cómo podemos mejorar su calidad de vida y los resultados en los tratamientos. La dinámica de la ponencia será la misma de siempre. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan la pueden dejar en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat. Cuando el doctor termine su presentación, le trasladaremos las preguntas. Así que nada, voy a darle paso a Gloria para que presente al doctor. Muchas gracias. Bueno, pues realmente el currículum del doctor Gascón es larguísimo, me va a costar resumirlo. Entonces, bueno, diré pues eso, algunas cosas de su currículum. Por un lado, fue hasta el 2014 el jefe de servicio de oncología médica del Hospital Clínic de Barcelona. Actualmente ocupa el cargo de consultor senior y decir pues que también tiene su propio laboratorio y actualmente está pasando consulta de medicina, de oncología y medicina integrativa, podríamos decirlo, desde una visión más integrativa, ¿no? En esos pacientes pues, que quieren un acompañamiento, segunda opinión, o pues eso, un acompañamiento en el tema del tratamiento lo puede explicar él mejor. De hecho, cuando recién acabados sus estudios de medicina en Barcelona, se trasladó a Estados Unidos y allí se formó en Nueva York, en la University Medical Center de Nueva York, en el National Institute of Health en Bethesda y en Washington University en San Luis a la edad de 36 años. Y fue contratado por la Facultad de Medicina del Estado de New Jersey como jefe del servicio de hematología y oncología. De hecho, allí pues, permaneció 14 años, alcanzando la máxima posición académica de profesor con cargo vitalicio. Y de esta institución fue cuando fue contratado por el Hospital Clínic para ocupar la plaza de jefe de servicio. Él me cuenta muchas veces pues, que cómo un oncólogo de un hospital entra en contacto con ese mundo, ¿no? de las plantas o de los principios activos que no tienen nada que ver con los fármacos, ¿no?
Y es porque dice que cuando él recibe a los pacientes en Estados Unidos, pues le venían con una lista de vitaminas o suplementos que tomaban, y bueno, y él se interesó por aprender qué es lo que tomaban, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezó a descubrir que habían determinados principios activos que podían ayudar, ¿no? Entonces, hoy está aquí con nosotros, con Salenhey, compartiendo parte, un ápice de sus conocimientos en cuál puede ser este enfoque integrativo del paciente oncológico. Entonces, bueno, doctor Gascón, te doy la bienvenida y pues a partir de aquí tú libremente puedes ir pasando las transparencias y comentando pues sobre este... De acuerdo. Vale, que me ha robado mucho tiempo de mi charla ya. No, muchas gracias, Gloria, por tu amable presentación. Como bien dice la introducción, es una introducción al mundo integrativo oncológico, y como tengo muchas diapositivas, voy a empezar ya ahora. Primero, cómo mejorar la calidad de vida y los resultados es las razones por las cuales yo participo en ese tipo de terapias complementarias o integrativas con la medicina alopática que he practicado toda mi vida. Bien, entonces, ese soy yo. Entonces, las definiciones. Es muy importante decir que la medicina integrativa es aquella que combina terapias médicas convencionales con terapias complementarias que veremos a continuación. Serán unas pinceladas que hablaré. Y es muy importante para aquellas que existe, es decir, datos de su calidad acerca de su efectividad y seguridad. Hipócrates decía, primo non nocere, primero no hagas daño. Por lo tanto, las cosas que yo voy a hablar aquí están introducidas en los hospitales oncológicos de Estados Unidos. En la mayoría de hospitales oncológicos hay una sección o un servicio de oncología integrativa y nadie se rasga las vestiduras, es decir, es totalmente aceptada. En nuestro país hay sectores de la sociedad que lo ven como cosa rara, pero ya en Estados Unidos incluso aquí pongo que en una de mis diapositivas ya digo que el gobierno americano dedica una cantidad importante de dinero para investigación sobre plantas, fitoterapia, etcétera, que eso ha sido presionado básicamente no porque sea una iniciativa del gobierno federal, sino por los lobbies, primero del SIDA y últimamente por enfermedades como el cáncer, ¿no? Que piensan que hay que hacer investigación para dar una evidencia que la que exige mucha gente de mis colegas para aplicarla a los enfermos. ¿De acuerdo? Entonces, la oncología integrativa, yo diría la medicina integrativa, de hecho, está en nuestros pueblos, en nuestras ciudades desde que yo era pequeño, bueno, mucho antes, claro. Y ahí toda la leyenda urbana y la leyenda, diríamos, del campo. ¿Quién no ha comprado algunas veces en alguna herboristería? Mi abuela, mi madre, ¿quién no ha recibido gente de mi edad baos de eucalipto, o tomaba tila cuando estaba nervioso, había algún examen, la mamá te venía, toma un poco de tila que te da muy nervioso, ¿no? En los pueblos, claro, el folclore nacional, el limón, el ajo, la cebolla, jalea real. Me acuerdo que mi mamá y mi tía iban a un lugar de una calle del barrio antiguo de Barcelona a comprar la mejor jalea real de Barcelona, y porque pensaban que había propiedades. Por lo tanto, todo esto forma parte ya de un background, de algo ya en nuestra sociedad, o en ciertas partes de la sociedad, que ya muy abierta a productos de la naturaleza. ¿Quién no ha tomado vitamina C, el famoso Redoxon, de pequeño y adolescente? Había siempre la pastilla efervescente al mediodía en las comidas, ¿no? Y he visto hace poco en una farmacia, la semana pasada, que todavía existe esto y estaba al lado de la caja registradora. Por lo tanto, la gente sigue comprando vitamina C efervescente como cuando yo era pequeño, ¿no? Por lo tanto, ya hay un background en la sociedad propensa a utilizar productos naturales de las plantas, árboles, etc., ¿no? Ahora es más fashionable porque estamos en una época que pues, lo ecológico, lo sano, lo natural pues, tiene más predicamento y, como decía hace muy poco, se ha oficializado en los Estados Unidos con aportaciones de investigación
para productos del mundo natural que nos puedan dar aquellas evidencias que mis colegas exigen. Sigamos. Entonces, esto es una diapositiva interesante de mi amigo, el doctor Francisco Van Nussel, que hizo una relación. Hay como 370 terapias que podrían entrar en lo que llamamos terapias comunes complementarias, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado porque en algunas, por ejemplo la acupuntura, hay cantidad de evidencia y hoy en día se ha introducido ya en muchas unidades de dolor de nuestro país, en los hospitales, pero yo me acuerdo cuando era pequeño, acupuntura iba gente, digamos, friki, ¿no? Gente que había visitado Asia, gente que había visitado China, pero era algo muy mal visto, digamos, la acupuntura hace 40 años. Pues bien, la acupuntura hoy en día, todos los meridianos, etcétera, de los puntos de acupuntura se han demostrado que existen con las tecnologías de física que tenemos hoy en día. Y está plenamente aceptado. Uno se pregunta qué civilización ya hacía acupuntura hace 3.000 o 4.000 años. Por lo tanto, es algo que causa impresión que todo eso ya funciona. Por tanto, aquí hay una lista tremenda de cosas. Y mi punto es el siguiente. Hay con mucha evidencia y otras con muy poca. Y a veces se mezclan unas cosas con las otras y a veces la gente queda un poco desorientada cuando hay resultados que no hay evidencia, etcétera, etcétera. Paso a la siguiente. Entonces, antes de empezar, yo para intentar, aquellos que llegan un poco tarde, etcétera, tengo una pregunta provocadora. Una pregunta. Esto es un hospital, diríamos, podría ser clínico, ¿no? La farmacia del hospital en el sótano, en un lugar de medicamentos y cirugías. Medicamentos, pues antibióticos, hormonas, antihipertensivos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Y está llenísimo, una cola tremenda que sale fuerte de la puerta y en el corredor, en el pasillo. Y en el otro hay un señor tranquilamente leyendo el periódico y yo quiero que la audiencia pues adivine, doy 5 segundos, qué hay en aquella ventanilla que no va a nadie. Bueno, la respuesta es la siguiente, ¿no? Cambio de estilo de vida. Y de hecho, mi charla hoy tiene que ver con el cambio de estilo de vida. De hecho, cuando muchos pacientes me vienen a mi consulta y van con un acompañante, les digo, usted no se ría, porque lo que estoy diciendo a su esposo o su esposa, le iría bien a usted tomarlo quizás en dosis más bajas, pero todos tenemos que hacer en cierta edad, o mejor, ya de jóvenes, un cambio de estilo de vida positivo y saludable. Y de esto va mi charla hoy, del cambio de estilo de vida. Bien, cuerpo sano y mente sana. Es una diapositiva que hice hace tiempo, pero me sirve mucho para introducir un concepto muy importante. La población japonesa, a finales del siglo XIX, sufría una gran hambruna y era curioso porque tenía un índice muy bajo de cáncer de mama. De hecho, el cáncer de mama era casi una anomalía. Tenían cánceres de estómago, de esófago, de cabeza y cuello, pero el cáncer de mama no era un cáncer predominante en aquella época. A principios del siglo XX se trasladan, sobre todo a la ciudad de Los Ángeles, y ya la segunda generación de japonesas casadas con japoneses, nacidas en California, ya sufrido el mismo índice de cáncer de mama que las norteamericanas. Entonces, tiene que haber un factor ambiental. Y yo lo que les digo a mis estudiantes, pero si a mí me han dicho enseñado en la facultad que el cáncer es una enfermedad genética y que es que lo es. Pero ¿qué pasa aquí? Los padres son japoneses y por el hecho que se cambian de Tokio a Los Ángeles, ahora sus nietos, sus nietas, tienen cáncer de mama. ¿Qué ha pasado? Un factor ambiental sí o sí. El cáncer, el 85% de los cánceres son factores ambientales. Y lo que es importante de mi mensaje es que gran parte de esos factores ambientales los podemos reeducar, los podemos eliminar de nuestro ambiente, etcétera, etcétera. Podemos eliminarlos, modificarlos, etcétera, o tomar precauciones, y de esto va mi charla. Entonces, es una fotografía, una diapositiva que tiene un carácter científico importantísimo, aunque no lo parezca. Y es que fíjense aquí, modificaciones histonas, metilación del DNA, esos son conceptos de biología molecular básicos, y no pretendo que ustedes me sigan hoy. Pero sí que pretendo que se fijen en los alimentos que he puesto aquí. Y eso es solo un apéndice de lo que hay. Hay la manzana, hay la cúrcuma, ¿entiendes? Las nueces de Brasil, la uva, el ajo, la cebolla, el brócoli verde, etcétera, etcétera. Pero es que la lista es interminable. En todos esos productos se han extraído extractos
y se ha visto que pueden modificar la expresión de los genes y hacer, diríamos, en plan así un poco peliculero, de un lobo, podemos a través de la epigenética convertirlo en una oveja. La oveja tendrá la genética del lobo, pero mediante el cambio de hábito, en este caso de nutrición, podemos hacer que aquellos genes que nos llevan hacia el cáncer los podamos silenciar. Y estos mecanismos se llaman mecanismos epigenéticos. No tocamos el DNA, lo que tocamos es la expresión de aquellos genes causantes del cáncer. Importantísimo esta página en la medicina, y en España, en Barcelona, tenemos al doctor Manuel Astellé, que es uno de los líderes mundiales en epigenética, y para mí va a ser un campo, ya lo es, revolucionario, en el cual no tenemos ya todavía frutos, pero ya se están tratando algún tipo de leucemias agudas con fármacos epigenéticos. Esa es otra diapositiva que, fíjense, lo hice en 17, y eso se ve que la hice yo, ¿no? Se ve que no soy un profesional de las artes audiovisuales, pero me sirve para darles ese concepto. Fíjense que en el año 1980 los japoneses iban, sobre todo en Kioto, pero incluso se podía ver en Tokio, en los pueblos, iban muchos todavía con los trajes clásicos, kimonos, etcétera, de los japoneses. Y en el 2017 has de ir a Kioto, básicamente, para ver los kimonos y las geishas, etcétera. Ya la gente va fundamentalmente con trajes occidentales. Pero el punto que quiero indicarles aquí es que en el año 1980 el cáncer de mama, de colon y de próstata era casi inexistente. No eran alarmas o problemas sanitarios para el Japón. Existían, pero en una gran minoría. Existían lo que he dicho antes, leucemias, cáncer de gástrico, de esófago y de cabeza y cuello, fundamentalmente. Entonces, la pregunta del millón, también provocadora, piensen 5 segundos, ¿qué ha ocurrido del año 80 a 2017 para que el cáncer de mama, de colon y de próstata, que han pasado 30 años, ahora sea como en el mundo occidental? 2 hechos, ¿de acuerdo? Les doy 2 segundos y paso. Pues bien, entró la comida basura. McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Burger King. ¿De acuerdo? Y bien, la comida basura sabemos que no es saludable y tiene aditivos, etcétera, etcétera, que no voy a entrar porque la persona que la compañía que auspicia esta charla, realmente, pues me imagino que les habrá presentado, les presentará nutricionistas, gente que habla de alimentación, de dieta. Yo no voy a entrar en esos conceptos porque seguramente los tocarán de manera extensísima. Pero el concepto es que entra en el 1980 la comida basura en Japón. La gente joven se va loca a comer lo americano, por entonces era como pasó en España. El marketing hace que la gente consuma lo que dice la televisión y los anuncios en los medios de comunicación. Pero había pasado otra cosa. El segundo elemento es este. Entra la industria fotográfica, la industria audiovisual y la industria de los coches. La gente que tiene mi edad sabe que la industria hasta el año 80 de la fotografía era totalmente alemana. La Leica, la alemana oriental, la Voigtlander y otras en Alemania. Dominaban el campo mundial de la óptica. Y en el 80 entra la Nikon, la Canon, etcétera, la Mamiya, etcétera, etcétera, y arrasa el mundo, su óptica. Luego los vídeos, luego las cámaras. ¿Quién no tiene esas cámaras, digamos, para grabar? No tenemos los móviles, pero todo el mundo hemos comprado esas cámaras, ¿no? Para filmar pues, nuestras cosas de viajes, de familia. Pero es que entró otra cosa muy importante, que es la fabricación de coches. Y aquí, ¿qué ocurrió en la sociedad japonesa? Hasta entonces, la sociedad japonesa, hasta los años 70, 80, era patriarcal. Y me refiero a que una persona entraba a los 16 años y estaba casi segura que podría jubilarse en la misma factoría. Esto daba tranquilidad, sosiego, seguridad en el trabajo. En el año 80 entra el mundo occidental, diríamos, como una tempestad y arrasa. El mundo del automóvil se hacen los dueños del mundo. Los automóviles japoneses son los más vendidos en los Estados Unidos. Destroza Detroit con su industria mundial de los coches. Y por tanto, ¿pero qué ocurre?
que de un trabajo privilegiado, protegido, entra un trabajo en cadena donde a cada trabajador se les mira el tiempo que tardan por producir una pieza, el tiempo que tarda en construir un coche, y hay presiones y presiones. Se acaba ya la protección, el patriarcado en la industria japonesa. Ya imitamos en todo a los americanos y también a los europeos. La malnutrición entra y entra el estrés. Por tanto, mi siguiente diapositiva, Houston, we have a problem. Tenemos un problema, como decían los astronautas, ¿no? Al centro de Houston. Y es que ha entrado en la ciudad americana, perdón, en la ciudad japonesa, el estrés y la malnutrición. Y quiero resaltar algo. El estrés por sí no es malo. Es el distrés inglés. Distrés son los ambientes tóxicos que causan estrés negativo. Es la pérdida de un ser querido. Es un divorcio de esos horrorosos. Es que te despiden a los 52 años y no tengas trabajo. Es que no llegues al final de mes porque no puedes pagar el alquiler. Eso es un estrés, distrés. Y si eso es crónico, puede llegar a ser un desencadenante del cáncer y la malnutrición por los hechos que he dicho. Bien, ¿qué queda en nuestro país de la famosa dieta mediterránea? Pues muy poca cosa. Poca gente la sigue, en los pueblos quizás, y estamos haciendo una alimentación incorrecta, gorduras inaceptables, en niños ya se ve la gordura, que antes no existía. Y aquí entra el gran valor del concepto hipocrático holístico de los tratamientos. Yo decía que los tratamientos son mis alimentos y mis alimentos son mis alimentos. Y de esto va mi charla esta tarde. Obviamente hay unas herencias genéticas, como un 6-7%, con las que ya nacemos, pero podemos prevenir y controlarlas, domarlas, como decía antes, con la epigenética. Bien, por tanto hay alguna cosa en nuestra sociedad que no hacemos bien. Veamos cómo podemos mejorar nuestra salud. Pues bien, ahora les voy a empezar, de hecho inicio aquí mi charla, ¿no? ¿Cómo podemos hacer unas bases para cambiar esos hábitos de vida, con lo que, sobre todo en los enfermos oncológicos, cambios que pueden significar para ellos una mejoría de su estado general, una disminución de los efectos secundarios y en algunos casos, como veremos, una mejora de sus resultados de los tratamientos y indirectamente una mayor supervivencia. Bien, esos son los 7 puntos que voy a tratar en lo que me queda. Tendré como unos 35 minutos más o menos que me quedan. La gestión del estrés o distrés, la alimentación, los nutrientes, el intestino, un capítulo muy nuevo en la medicina. Les puedo decir ya que en los departamentos o servicios de infecciosas, de pulmonar y de digestivo, el uso de los probióticos y el uso de los tratamientos al intestino ya se utilizan ya casi en la práctica diaria, cosa inexistente tan solo hace 5 años. Practicar algún tipo de actividad física o ejercicio, reducir los efectos secundarios, es parte de mi charla, y la psicooncología, que no la voy a discutir porque forma parte de nuestros servicios de hospitalarios y de oncología. He de decir que desgraciadamente nos faltan muchos psicooncólogos y que los psicooncólogos pobres están desbordados y nosotros les referimos a aquellos enfermos oncológicos que están, diríamos, ya muy en el agujero porque no se les ha prestado la psicooncología que necesitarían. En un mundo ideal, cada enfermo oncológico debería ser evaluado por un psicooncólogo para ver su perfil, si esa persona ya está en depresión, está a punto de entrar en la depresión y podríamos hacer un gran servicio al paciente oncológico, pero ya he dicho, en un mundo feliz. Entonces, el primero es el manejo del estrés, mente y mente-cuerpo, muy importante. Ese es el grito, el famoso cuadro. ¿Cómo reacciona nuestro organismo frente a un peligro inminente, un miedo atroz, que nos atracan, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Un accidente? Pues esta es la fisiología humana, nos hace lo siguiente. Taquicardia, sudoración, nos aumenta la presión arterial, pueden haber en el electrocardiograma extrasístoles ventriculares, que igual iríamos a la coronaria, y incluso relajación de los esfínteres. Y todo esto, por gran parte, es por la acción de la adrenalina que la libera, o sus factores, el cerebro. Pero el cerebro, de una manera automática,
no le decimos al cerebro que tiene taquicardia, sino sin darnos cuenta tenemos taquicardia, sudoración, nos aumenta la presión arterial, etcétera, etcétera, la adrenalina. En cambio, las diapositivas que les voy a enseñar a continuación, mis colegas o muchos no se lo creen cuando está publicado. Y es que el estrés o distrés induce por el cerebro la liberación de sustancias proinflamatorias. Y todo está publicado, y hay muchas más. Esas sustancias hasta hace poco se utilizaban, yo mismo las utilizaba, muchas de ellas en investigación, con ratoncitos, etcétera, etcétera. Hoy en día, cuando una persona entra en una unidad oncológica en los Estados Unidos, tiene muchas posibilidades que le pidan entre los tubos de sangre, la anemia, los glóbulos blancos, etcétera, etcétera, como está el hígado, el riñón, un tubo que es para ver el perfil inflamatorio de este enfermo. Porque el cáncer es inflamación que puede ser no visible, no clínica, pero está pasando dentro del interior de nuestro organismo, allí donde hay el cáncer. Y tenemos técnicas de antiestrés, como es el yoga, tai chi, qigong, meditación, mindfulness, masaje terapéutico, etc. Pues bien, cualquiera una de estas técnicas nos alivia, nos sosiega, nos da tranquilidad frente a la incertidumbre y a la ansiedad. El gran problema del paciente oncológico, y somos humanos y hay que reconocerlo, es la incertidumbre y la ansiedad. ¿Qué me puede pasar a mí? ¿Me puedo morir por primera vez en la vida? Se nos ha pasado por delante y nos está mostrando la cara más dura de la vida y podemos morirnos del cáncer. Pero la ansiedad y la incertidumbre son malos compañeros de viaje, y de ahí la importancia de bajar de una manera muy rápida esos niveles inflamatorios, porque solo sirven para aumentar diríamos, el ritmo de crecimiento canceroso. Aquí doy tres ejemplos muy significativos. En Nueva York, un grupo de mujeres que se habían diagnosticado de cáncer de mama, se les tomaron niveles, diríamos, de citoquinas inflamatorias. A la mitad se les hizo hacer yoga durante todo un mes, cada día. La otra mitad se les dijo, venga a las 3 semanas, análisis y tome quimioterapia. A término de solo un mes, el grupo que practicó yoga tenía los niveles de inflamación de todas estas sustancias inflamatorias que libera el cerebro normales. Con lo que estoy demostrando aquí que el cerebro es capaz de hacer un trabajo igual o mejor que los ibuprofenos que todo el mundo toma. El cerebro tiene la capacidad de reducir los niveles de sustancias inflamatorias que libera cuando estamos estresados. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. En California se reunió un grupo de 120 pacientes con cáncer de un retiro de 4 días y medio. Y os tengo que decir que cuando vi el vídeo me daban ganas de ir a este retiro, porque era como un hotel de 5 estrellas. Yo pienso que solo estar allí, que en aquel hotel, quizás me pasaba todos mis males, ¿no? Pero esto aparte, se hicieron en un retiro para hacer meditación. Y durante 4 días y medio hicieron meditación, 120 pacientes. Antes del inicio, se les realizó un análisis de sangre para obtener los niveles de cortisol y de inmunoglobulina. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es un fármaco, la cortisona, que deprime nuestras defensas, elimina los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos que nos defiende contra virus, bacterias y contra el cáncer. La inmunoglobulina A es la inmunoglobulina que nos defiende de todas nuestras mucosas. Muchos gérmenes, muchos problemas entran por nuestras mucosas. Pues bien, al cabo de un mes se vieron que el cortisol había bajado a niveles casi normales y que la inmunoglobulina A, que estaba baja, había subido a niveles ya normales. Por lo tanto, veíamos aquí que con la meditación, test objetivos en sangre, disminuíamos uno de los inmunosupresores más importantes de nuestro organismo, si no el más importante, y una inmunoglobulina importantísima para nuestras mucosas. Y el tercero, lo digo porque es de propia cosecha, lo publiqué en mi laboratorio, mi gente de laboratorio, fue parte de una tesis doctoral de la doctora Zubeldía Plazaola, 2018, donde yo, bueno, mi grupo, cogimos ratones, todos idénticos, genéticamente idénticos, los pusimos en ese tubo de plástico, hicimos un agujero en el tapón para que pudiese salir la cola, la ven,
y en el pico, abajo de todo el tubo, y de unos agujeros para que la cabeza del ratón pudiese respirar, para que no se asfixiase. Por lo tanto, era como una camisa de fuerza en un ratón, pero en plan, diríamos, de laboratorio científico, ¿de acuerdo? Y fíjense lo siguiente, los ratones fueron inmovilizados por 2 horas, 5 días por semana, durante 3 semanas, ¿de acuerdo? Y es un modelo aceptado de estrés crónico. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que esos ratones a los cuales habíamos administrado células de cáncer de mama en sus mamas, a los ratones estresados, el cáncer de mama se desarrolló rápidamente y se hizo invasivo. Y a la mitad del grupo que no teníamos con una especie de camisa de fuerza, estaban alegremente en sus jaulas, el cáncer de mama que se inyectó en la mama apenas creció y obviamente no se hizo invasivo. Unos murieron al cabo de unas 2 semanas de cáncer invasivo y los otros, los que no habían sufrido el estrés, nos vivieron 4 meses y pico, cosa que en una persona humana sería el equivalente igual de 30 años. Por lo tanto, 2 modelos humanos que con la mente somos capaces de reducir los niveles de inmunosupresores y inflamatorios, en un animal aprobado por el mundo científico de estrés, donde vemos que una manipulación que causa estrés en el ratón es capaz, digamos, de disminuir el crecimiento y metástasis de tumores inyectados en el ratón. Bien, eso es algo que es nuevo, lo he hecho para esta charla, y tiene connotaciones muy importantes, porque yo fui criticado por muchos de mis colegas cuando se me hizo una entrevista en el periódico de 2 páginas donde yo hablaba de estrés crónico como posible desencadenante o participante en el cáncer. Bien, pues ven, este año en el Congreso Americano de Investigación del Cáncer, donde acudieron a Nueva Orleans 28.000 investigadores solo del cáncer, entre ellos premios Nobel, gente de las mejores universidades del mundo, el presidente de este año, el doctor David Peterson, ¿de acuerdo?, escogió, como tiene el privilegio de escoger un tema princeps, un tema que para él es importantísimo, nada más que cáncer y estrés, o estrés y cáncer, ¿de acuerdo? E invitó a 4 ponentes que hablasen de sus experiencias, ¿de acuerdo?, diríamos, en animales y en humanos que avalan la teoría de que el estrés crónico participa en el desarrollo del cáncer. Y aquí tengo conmigo una conferencia que ha dado hace una semana el profesor de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, doctor Shangar Ben Eliaim, si alguien quiere le puede pasar, un experto en cáncer y estrés crónico, donde él tiene cantidad de publicaciones donde puede demostrar en animales y en sujetos humanos cómo el estrés del cáncer ya no es algo de magia potagia, es algo que los psicólogos de hace muchos años creen. Muchos oncólogos reconocemos que pacientes que han padecido cada 1 año y medio, 2, algún evento desolador, impactante en sus vidas emotivas, y al año y medio, 2 años han tenido cáncer. Pues bien, ahora encontramos quizás las explicaciones. Eso es importante porque ya esto es en humanos, esto ha llegado al mundo científico a lo más alto, y si al mundo científico le importa este tema es porque es importante. Sigamos. Alimentación, voy a ir rápido. Variada, ensaladas, la alimentación, diríamos, mediterránea. Aceite de oliva virgen, importantísimo el cáncer, sobre todo el cáncer de mama. Mi gran amigo el profesor Eduard Strick, en la Autónoma de Barcelona, se dedica su vida al estudio del aceite como proyector y un alimento, diríamos, muy importante para el cáncer, ¿de acuerdo? Hay que tomar verduras, hortalizas frescas en torno, si es ecológica mejor, más pescado que carne, carne mejor blanca que roja. Té verde, gran poder antioxidante, mucha hidratación, y el azúcar. El gran tema del azúcar, pues vale más 1000 palabras, no, al contrario, vale más una fotografía que 1000 palabras, ¿de acuerdo?
Pues ahí está la fotografía. Bueno, la foto es esta. Esta es un PET donde inyectamos en el enfermo azúcar marcado radioactivamente, se hace rutinariamente en todos los hospitales, enfermos con cáncer fundamentalmente, y cuando un enfermo tiene, este cáncer de próstata, tiene metástasis, donde hay tumor, se capta el material radioactivo que con un revelado de película de fotos de las antiguas se nos muestra negro. Donde hay puntos negros, aquí en el cráneo, aquí en las vértebras, si lo ven, todas las costillas, digamos, y aquí, digamos, en la pelvis, y una tremenda aquí en una vértebra. Pues bien, si esto es cierto, diríamos, pues es mensaje para navegantes. El azúcar, si tomamos en cantidades importantes o algo, se nos va a ir para nutrir al cáncer. Y me he saltado de diapositiva porque es lo que quiero comentar ahora. La quimioterapia, diríamos, pero no, es la siguiente, es esta. Evitar el azúcar, sustituirlo por todas estas cosas, panela, azúcar de caña, sirope de arce, etc. Pero hay otra cosa importante que me interesa muchísimo. Hay que evitar los picos glicídicos porque se elimina insulina. La insulina puede estimular el crecimiento del cáncer. Pero fíjense aquí lo que decía Lewis Cadley, biólogo, profesor de biología del cáncer, en la Universidad Cornell de Nueva York, que es la Universidad del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, un hospital muy, muy importante. Lo he sacado, yo lo conozco de conferencias, ese investigador. Lo podéis encontrar la conferencia en YouTube, El secreto del azúcar, el quinto estado. Y aquí pongo el minuto exacto donde él habla de esto. Fíjense lo que dice. Es un investigador del cáncer mejor conocido porque descubrió el PI3 quinasa, una avenida, un camino, una vía para el cáncer dentro de la célula cancerosa, y también por sus investigadores pioneras en metabolismo del cáncer. Pues él dice lo siguiente: el azúcar contribuye al desarrollo del cáncer. No puedo decir nada más. Lo dice una persona de conocido prestigio, de una universidad de las mejores de Estados Unidos, que trabaja con los centros de cáncer mejores del país. Por tanto, esto y realmente esta foto del PET, pues hablan por sí solas. Sigamos. Importante por los enfermos con cáncer, rápidamente. Como la quimioterapia daña las mucosas, pues no hay que comer alimentos crudos porque no los vamos a absorber bien cocinados, purés, caldos, porque todo lo crudo va a sentar malas digestiones, porque la mucosa está alterada por la quimioterapia. Todo lo que crece está afectado por la quimioterapia. El cabello, la piel, las mucosas, ¿de acuerdo? La médula ósea donde fabricamos la sangre. Comer pocas cantidades y a menudo. Evitar alimentos o bebidas ácidas como el limón, el vinagre, ¿de acuerdo? Masticar bien los alimentos. La saliva se ha hecho para digerir, es necesaria para la digestión. Extremar la higiene bucal después de cada comida, pues limpiar bien la boca con un cepillo blando y no sobrecargar el hígado. Piensen que el objeto del carboplatino y el platino, todo lo demás prácticamente, y fosfamida, se elimina por el hígado. Casi todas las quimioterapias se eliminan por el hígado, pero el hígado está intoxicado, está sobrecargado. No lo carguemos más con comidas gaseosas y con alcohol. Bien, aportar nutrientes, es una parte importante de mi charla. Corregir los déficits, el omega 3, la vitamina C, vitamina D, zinc, selenio, magnesio, ubicutina, sulforano, ácido lipoico. Eso debería tener toda una hora para explicar cada una de esas cosas. Importantísimo en los enfermos oncológicos. Selenio y la ubicutina decrecen con la edad. El sulforano es un producto espectacularmente importante como antioxidante antiinflamatorio, vitamina D para la diferenciación celular, vitamina C oral o intravenosa, también, y la omega 3 para el sistema inmunológico. Y aquí tenemos ya la ashwagandha, estragol, ginkgo biloba para la memoria, el lino, melatonina para dormir, resveratrol, muérdago, radiola, canamariano. O en este caso, canamariano es un gran depurador del hígado junto con la calchofa. Bien, no puedo entretener más y paso la vitamina C por vía oral o vía endovenosa. El efecto del sol va muy bien,
pero sabemos que la vitamina D en todos los enfermos con cáncer está disminuida, o casi todos, y que se ha asociado al cáncer. Un déficit de vitamina D está asociado al cáncer, por lo tanto hay que restituirla tomando vitamina D en enfermos con cáncer. Bien, la cúrcuma, el gran antiinflamatorio de la naturaleza, no se absorbe, hay que tomarlo con emulsiones de aceite o bien comprarlo en cápsulas para que se absorba. Es el producto de una raíz de la India y muy importante, no hay que tomarlo los días de la quimioterapia porque podría interaccionar negativamente con los resultados de la quimioterapia. No hay que tomarla ni el día de la quimioterapia, ni el día siguiente, ni el día siguiente. Por tanto, día 1, 2 y 3 no, y el día antes. Muy importante. Se puede tomar todos los días después. ¿Por qué? Porque es antiinflamatorio. Ya he dicho que el cáncer es un proceso antiinflamatorio. Y bajamos la inflamación bien con la mente, con el relax y con la cúrcuma, entre otras cosas. Cuidar nuestro intestino. Les he dicho que hay que cuidarlo, mimarlo, porque, como veremos en la siguiente diapositiva, el 70% de nuestras defensas están en nuestro aparato digestivo. Todos los ganglios linfáticos que envuelven al tubo digestivo son importantísimos porque ahí están nuestros linfocitos, los glóbulos blancos, para atacar bacterias, virus y el cáncer o cualquier patógeno. Pues bien, las bacterias en nuestro tubo digestivo liberan sustancias que nutren del digestivo, pasan a los ganglios linfáticos para aumentar la calidad y la cantidad de nuestros linfocitos preparados para defendernos. Tenemos la edad que tiene nuestro intestino, dicen algunos nutricionistas. La red de neuronas de nuestro intestino fabrica casi el 90% de serotonina. La mitad de personas, incluso muchos de mis colegas, yo hace años me lo creía, que lo producía el cerebro. Mentira. La serotonina, la hormona del bienestar, lo produce el tubo digestivo. Ahí verán la importancia de cuidar de nuestro tubo digestivo. La importancia de tomar probióticos cuando tomamos antibióticos o cuando nos dan quimioterapia, porque esto aniquila las bacterias necesarias para aumentar nuestras defensas. El uso diario de probióticos es seguro de salud, dicen nutricionistas. Los probióticos son hongos, los probióticos y posbióticos, todos estos ayudan a tener una salud del tubo digestivo correcta. Y hay algo que la gente quizá no sabe. Masticar por favor los alimentos. Cada día fabricamos 1,5 litros de saliva. Y ese 1,5 litros de saliva, el cuerpo no lo hace para que se desperdicie tragándolo, sino masticando más nuestros alimentos para mejores digestiones y mejor absorber de lo que comemos. Hay los probióticos, prebióticos, hongos, probióticos fermentados y posbióticos que habrá al final de todo. Entonces vamos a los prebióticos, tienes los hongos medicinales, hay muchos, maitake, shiitake, junshi, reishi, muchos, habré solo de una parte, se puede dar toda una charla de hongos medicinales, pero esto dura casi 1 hora. Hemos de conocer que ya el gobierno americano en el año 76 ya utilizaron hongos. Yo hice un ensayo clínico con hongos en el hospital clínico y me tuve que leer, estudiar mucho los hongos. Y a mí me gusta muchísimo en Cataluña, País Vasco y Galicia, norte de Italia, sur de Francia, la cultura de ir a buscar setas salvajes. Pues bueno, el gobierno americano en el año 76, en el National Cancer Institute, el Instituto de Cáncer americano, ya puso ciertos hongos con propiedades anticancerosas. ¿Qué pasó? Que como no hay patente, no hay ninguna multinacional que quiera desarrollar fármacos porque no hay patente. Pero sabemos todo de los hongos y de cada hongo, los elementos químicos de cada hongo, de cada variedad. Eso los farmacéuticos lo tienen muy claro, dedican horas al estudio de las plantas y de los hongos. Y aquí meten unos cuantos importantes, no voy a abusar de su paciencia mencionándolos, menciono algunos. El PSK es un gran inmunomodulador, aumenta los linfocitos T. Todo el sistema inmunológico los aumenta. La producción y la actividad de las células natural killer cell que actúan contra el cáncer. Por lo tanto, es un gran estimulador del sistema inmunológico. Bien, produce interleucinas. Bien, y esto es algo que yo trabajé mucho tiempo con las células natural killer cell en Washington. De hecho, a mí me enseñó de natural killer cells
el doctor Heberman y el doctor Julie Zhu, que fueron los que descubrieron las Nature Killer Cells. Pues bien, fíjense en esta diapositiva. Las Nature Killer Cells son linfocitos grandes con estos gránulos. Esos gránulos, cuando entran en contacto con la célula tumoral, que me marco aquí, se descargan y hacen agujeros en la célula tumoral, con lo cual la célula tumoral es como un globo, se deshincha. Pues bien, los extractos de los hongos representados aquí en el ángulo izquierdo superior, algunos de sus extractos actúan sobre glóbulos blancos, linfocitos o macrófagos, liberando, en este caso, interferón, interleuquina 2, que estimulan las células NK y aumentan su cantidad. Pero ahora os voy a decir algo interesante. En los años 80 yo daba interferón, interleuquina 2 para el cáncer de riñón y para el melanoma maligno, y interleuquina 2 para linfocitos, para la leucemia linfocítica de células peludas y también para la leucemia mielógena crónica. Total, dos leucemias crónicas y para 2 tipos de cáncer, dando esos factores. Si yo les digo que si tomamos hongos, nuestro cuerpo va liberando interferón, interleuquina 2, obviamente no la dosis que daban mis enfermos, podemos ya empezar a entender las propiedades de los hongos medicinales porque están liberando sustancias que en una época utilizamos contra el cáncer en todo el mundo, ¿de acuerdo? Sigamos. Es una de las diapositivas que he sacado para esa conferencia, importantísima. Solo les voy a decir lo siguiente. Aquí está el hongo, los hongos, los factores, principios activos de los hongos, extraídos por métodos químicos. Vemos aquí 6 maneras de atacar directamente a la célula cancerosa, en azul. 6 maneras directas, y aumenta el efecto de la quimioterapia a las células cancerosas. Y aquí hay 7 maneras, y sabemos ya los mecanismos de acción. Entonces está publicado, ¿de acuerdo? Y tengo aquí la referencia, aumentando el sistema inmunológico, dando un chute, diríamos, ¿no? Por lo tanto, de manera indirecta, a través del sistema inmunológico, o directa por los principios activos derivados de los hongos, somos capaces de tener un efecto anticanceroso. Bien, esto rápidamente, 349 pacientes a los cuales se les dio hongos, randomizado, la mitad con hongos, la otra mitad sin hongos. Vimos que, y fíjense que había un 18% de mejora de la supervivencia en el grupo que tomaba los extractos de hongos. Un 18% de mejora es muy importante de manera estadística. Aquí hay la referencia. Voy adelantándome. Otra cosa importante, dijimos, claro, al principio de mi charla les decía que lo importante es prevenir, ¿no? Mejor prevenir que curar. Por desgracia, los enfermos a mí me llegan ya con el cáncer diagnosticado y hemos llegado un poco tarde. Es un trabajo australiano donde se estudió una comunidad de una región de la China donde las mujeres consumían 4 gramos de setas secas, shiitake y maitake, y la compararon con un grupo homólogo que no tomaba setas. Y se miraban, obviamente, que no fuesen alcohólicas ni fumasen, sí, completamente idénticas los 2 grupos. Pues bien, este grupo redujo en 89% el cáncer de mama. Por lo tanto, vemos que incluso de manera preventiva tomar hongos a esa cantidad, dice el estudio, pues nos puede prevenir el cáncer de mama. Perdón, y decía en un cáncer, el International Journal of Cancer, una revista de cáncer inglesa. Por tanto, más claro el agua. Sigamos. Estos son datos muy importantes. Iré rápido porque mucha investigación, estudios, revisiones de los efectos de los hongos, en ese dato un hongo, pero eso se podría aplicar en muchos otros hongos, sobre la supervivencia de pacientes con cáncer. En esta diapositiva, todo lo que cae son 2.300 enfermos de cáncer de mama, de esófago, de gástrico y de colon, ¿de acuerdo? 2.300 en total. Y vemos que todo lo que cae a la derecha en azul de esta línea es beneficioso, aumenta la supervivencia. Por tanto, no ha habido ni un solo ensayo clínico con un brazo placebo que fuese neutro o peor. Todo es mejor, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante para aquellos médicos que me sigan que haya evidencia científica
para utilizar los hongos. Esto, en resumen, me lo voy a saltar. Puede haber, se ha visto en ensayos, de un 9% reducción absoluta de la mortalidad a los 5 años y un 28% en 5 años de supervivencia también, la tasa de supervivencia. Por lo tanto, circula o varía esos ensayos clínicos de un 9% a un 28% el aumento en la supervivencia, ¿de acuerdo? Sobre todo en aquellos cánceres que tienen escritos aquí, de mama, de gástrico, de pulmón, etc. Sigamos. Pero claro, lo que se me pregunta, y la pregunta importantísima que me hacen mis colegas, y que lo decía ahí Hipócrates, 450 años de Cristo, es que, el primo nocere, ¿son seguros los hongos cuando damos quimioterapia? ¿Es correcto dar los hongos cuando administramos fármacos importantísimos porque lo que queremos es curar el cáncer? Y la respuesta es que sí, tenemos evidencia que viene de la Fundación Medina sobre interacción de los hongos con los principales isómeros del hígado. Les decía que prácticamente todo se metaboliza en el hígado, ¿de acuerdo? Y este complejo químico se llama CYP450 y es el más importante. Pues bien, en esa diapositiva, no hace falta que lean todo esto, se demuestra que en 8 tipos de hongos hechos por la Fundación Medina, un laboratorio totalmente independiente, debemos tomar 13.000 veces, 10.000 veces, 2.400 veces la cantidad de hongos que tomamos con las cápsulas que nosotros recetamos en los enfermos con cáncer para poder inhibir el 50% de los efectos. Por lo tanto, debemos tomar casi toneladas de hongos para poder inhibir el 50%. Conclusión, el tomar hongos no solamente no es perjudicial para los enfermos que tienen cáncer, sino que se ha de dar porque puede aportar de un 9 a un 28% de aumento de supervivencia en estudios randomizados con un brazo placebo. Sigamos. Eso va a demostrar que en la Memorial Sloan Kettering hay una unidad de oncología integrativa y que dan hongos, en este caso es el reishi. Bien, probióticos. Ya estoy ya en el slalom, me quedan quizás 10 minutos. Apelo a su paciencia. Déjenme tomar un poco de agua. Probióticos. Los microorganismos que viven en nuestro organismo son clave para nuestra salud. Cada vez es más importante el rol, el papel que nuestro tubo digestivo tiene en nuestra salud. Y hay que tomarlo en serio, porque la evidencia es, como dicen en inglés, overwhelming, que avasalladora la evidencia que tenemos hoy en día en ese concepto. Ya les decía que hoy en día los servicios de infecciosas, de digestivo y de pulmón ya recetan, la gran mayoría, probióticos para fortalecer de infecciones, etcétera, a sus pacientes. Bien, probióticos comerciales, los que hay en los yogures, Bacillus acidophilus, Reuteri, hay muchos. Los fermentados, el kefir, sauerkraut o chucrut, eso pueden encontrar cómo hacerlo de manera muy barata en YouTube. Todo esto se puede hacer mirando YouTube, todo está en YouTube. Yo me preparé el chucrut el pasado verano gracias a YouTube. Sopa miso. Si van a los restaurantes coreanos, que todo es, digamos, probiótico, fermentado, les va a encantar el yogur. Y una cosa importante, la flora activa. Entonces, ahora voy a dedicarme a algo que nuestra compañía que nos auspicia, pues tiene un principio estrella, que es la papaya fermentada. ¿De acuerdo? Los extractos aquí un trabajo, digamos, publicado. Y vamos a hacer el siguiente. La preparación de la papaya fermentada, hay muchas publicaciones hechas, pero como les dije antes, aumenta las Nature Killer, las células Nature Killer Cell, aquí lo tienen, contra el tumor. Esta actividad, sabemos que en estudios se han hecho con este producto de papaya fermentada de 3 y 9 gramos al día, pues aumenta las NK. Y es muy importante porque esto se ve en la sangre periférica. Les diré que este producto se descubrió en una isla de Filipinas, donde la gente vivía 100, 102, 105, y fue un biólogo y se interesó cómo demonios, diríamos,
esta gente, no uno, sino muchos, viven tantos años. Y descubrió que en esa isla hacían la preparación de papaya fermentada durante 9 meses. Y eso es un postbiótico. El postbiótico no estamos dando bacterias que son saprófitas, que están normalmente en nuestro tubo digestivo, sino que damos los factores químicos que se producen al cabo de 9 meses. Se vieron y tienen un efecto importantísimo como anti-aging, y también contra el cáncer. De aquí voy a hablar. Esto es lo que les decía, voy un poco rápido para que lo vean. Esto, ¿entiendes? El exceso oxidativo prolongado puede jugar un papel clave en el desarrollo de tumores, ¿de acuerdo? Esto es lo que dicen estas publicaciones. Más que nada, pongo esas diapositivas no para aburrirles, sino para demostrar que hay mucha publicación ya en la literatura, cómo favorecer, no ya este producto de la compañía que nos hace, digamos, no auspicia, sino de fermentados y sobre todo de postbióticos, y sobre todo derivados de la papaya. Esto, para que lo vean, es, damos el tamaño del tumor, inyectamos a ratones, vemos que el tumor crece así, ¿lo ven? Crece, se dispara, y si damos 22 días, vemos que damos ese preparado del FFP, que es la papaya fermentada, vemos que llegamos incluso a inhibir el crecimiento del tumor, ¿de acuerdo? Vale. Y lo mismo aquí debajo. Y esto se ve también con el, aquí no veo bien, exacto, no, es que no veo la diapositiva, pero bueno, importantísimo, el tamaño del tumor se ve como la papaya fermentada es capaz del control, crece así, y con el C, el que da esto, fíjense el tumor, casi ha desaparecido, solo con la papaya fermentada en ratones inoculados con tumores, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Es espectacular. Y aquí vemos que eso se correlaciona, el tamaño del tumor de los ratones se correlaciona con la liberación o disminución de los radicales oxígeno libres, ¿de acuerdo? Con los efectos antioxidativos. Pero tiene un efecto antioxidativo espectacular que se correlaciona, fíjense, está idéntico en las curvas con la reducción del tumor. Por tanto, vemos que este producto inhibe los radicales libres de oxígeno, lo que conlleva una reducción del tamaño del tumor. Esto es lo mismo, digamos. Y entonces esto, la evidencia científica de los pacientes está en muchas revistas, algunas importantes, ¿de acuerdo? Hay 50 ensayos con estudios clínicos y de investigación preclínicos, donde se ven los efectos de los postbióticos, en ese caso de la papaya fermentada, en cáncer, bien en ratones, bien en sujetos humanos. Aquí el factor oxidativo como causante de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Y eso es algo que me lo envió el biólogo que me habló del descubrimiento en las Islas Filipinas de ese factor, de la gente que vivía más de 100 años no uno, sino muchísimas, que le despertó la curiosidad y descubrió el factor posiblemente asociado a la longevidad. Pues bien, es un experimento que la gente que nos dicha en esto lo va a descubrir. Tenemos hierro, de ferroso, le añadimos agua oxigenada y el pico de oxigenación. El pico de oxigenación tremendo, ¿de acuerdo? Y cuando ponemos la papaya fermentada, este pico desaparece. Fíjense, esto más claro que el agua, cómo añadir la preparación de la agua oxigenada con hierro, eliminamos totalmente la oxidación. Estos son ensayos clínicos que no voy a elaborarlos para ustedes. Este es el producto estrella de la compañía para ver que estimula por el sistema antioxidante y el sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Y entonces voy a acabar ya con el ejercicio, la séptima clave. El ejercicio aumenta nuestras defensas, nuestra autoestima, controla el peso, nos ayuda a conciliar el sueño y altera posiblemente nuestro ADN. Todo eso está publicado, aquí tengo las referencias. No les voy a decir esto, solo una cosa, ¿no? Que se vio que esta es una revista Cancer Cell, quizás las revistas más importantes en investigación del cáncer. Déjame cómo voy el tiempo. Bueno, estamos ya acabando. Es quizás la más importante junto con Nature, Science y Cell
en cáncer, en emisión del cáncer? Pues bien, se vio que con el ejercicio aeróbico, etcétera, disminuía digamos, el cáncer de páncreas, ¿de acuerdo? Se veía aquí que había una reducción, ¿de acuerdo? Por tanto, muy importante, ya empezaron a haber, digamos, producciones en la literatura científica donde se ve que el factor positivo digamos, del ejercicio como algo necesario durante y después del cáncer. Y aquí voy a estabilizarme un momento. Se ha visto que reduce hasta un 20%, etc. No voy a cansarles porque me imagino que están ustedes muy cansados. Solo decirles que el ejercicio está recomendado en todos los centros de cáncer de los Estados Unidos durante y después del tratamiento. Durante, aunque tengo enfermos y dice, doctor Gascón, ¿cómo me pide que haga ejercicio si casi no me puedo levantar de la cama? Pues muy bien, pues el ejercicio, levantarse de la cama y ese ejercicio. Andar alrededor de la cama, alrededor de la mesa del comedor, eso es ejercicio. No pueden estar, diríamos, todo el día en la cama. Esto es muy nocivo y hay que hacer ejercicio paulativamente. Sería bueno que tuviésemos ya una persona dedicada al ejercicio en enfermos con cáncer. En el mundo feliz lo tendremos algún día, pero el mensaje es que ejercicio es muy beneficioso, vamos mejor de baño, nos aumenta la autoestima, comemos poco mejor y conciliamos mejor el sueño, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que os he dicho en resumen, no voy a repetirme, importantísimo el ejercicio. Por tanto, ahora, calidad de vida, sabemos que hemos visto que aumenta la calidad de vida. Ahora, reducir los efectos secundarios, con eso ya acabo mi charla. Tenemos la alopecia, ¿de acuerdo? Hay maneras de prevenirla. En Estados Unidos se ponen unos casquetes de frío y previene la caída de cabello. Cuesta la sesión 100 euros, hay compañías que lo hacen. En Estados Unidos no quieren hacerlo porque si te sale una metástasis en el cuero cabelludo, pues habría un problema. Es muy difícil, pero que sepan que hay unos casquetes que dan hielo, viene la compañía al hospital y cuesta 100 euros, valía la sesión, ¿no? La ansiedad tenemos la tila, melisa, ashwagandha, pasiflora, por California. La depresión, obviamente, la depresión sería ya un psicooncólogo, dolor, acupuntura, oncotermia o hipertermia también. La neutropenia, hay fármacos importantísimos para aumentarlo, el mundo natural, el astrálogo, el correo de los vesículos o digamos, la cola de pavo, la anemia, eritropoetina o el astrálogo, náusea, vómito, el jengibre, la marihuana, neuropatía periférica, ericio merináceos, que aumenta el factor de crecimiento del sistema nervioso, el estreñimiento, diarrea, lino, nogal, arcilla blanca, huesos, osteoporosis, calcio, vitamina D, ejercicio, muy importante el ejercicio para la osteoporosis, osteopenia, el hígado, pues el calamariano, la alcachofa, la piel, envejecimiento, la oncocosmética y también, como he dicho, pues la papaya fermentada, los postbióticos, en este caso el producto que les he enseñado es un anti-aging importantísimo. El sueño, pues tenemos la melatonina, la valeriana, etcétera, etcétera. Y lo que nos tenemos, la mucositis regaliz, la fatiga, la radiola, cordyceps. El cordyceps es el hongo de los deportistas, el jengibre, el chucal negro, da energía. Por el cordyceps lo utilizan los ciclistas en el Giro de Italia, me dijeron, ¿no? Da mucha energía. Me dijeron que cuidado, no se tomen 2 cápsulas de golpe porque a veces uno va como una moto, me han dicho, pero sí una cápsula al menos inicialmente y luego incluso 2. Toxina neurológica, memoria, etcétera, el ginkgo biloba, la melena de león, la inflamación, la cúrcuma, un gato, cartílago de tiburón y también el mangostán, que es una planta de Colombia, Filipinas y de China. El linfedema con ejercicios, el protocolo espiral clínico que podéis contactar con el espiral clínico, enfermerías o el va a dar, y poliporos, porque el poliporos es un hongo que facilita el drenaje linfático, y problemas cognitivos que lo he dicho, el erinaceus, el Ganoderma lucido, que es el reishi y el ginkgo biloba. Y creo que con esto, pues las conclusiones, y es la última, el tratamiento con enfoque integrativo busca no tan solo la curación del paciente, sino también el bienestar de este, mejora la calidad de vida, mejora quizás en algunos casos los resultados de estos,
por los mecanismos que les he explicado. Se deben conocer posibles interacciones con los tratamientos oncológicos, eso es algo obligado, y que al menos con los hongos, las interacciones, se debe actuar dentro de un equipo multidisciplinario, como digo aquí. Y el último, la diapositiva más importante, hay que pensar más en el paciente, en la paciente, que en el tumor. Y con eso acabo. Muchas gracias por su paciencia. Pues ahora, Gloria, os dejo ya. The floor is yours. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido como hacer una maratón esto. Bueno, excelente la conferencia. Ojalá pues eso hubiéramos tenido un poco más de tiempo para desarrollarla con más calma. O digamos en algunos conceptos poder incluso interaccionar, dialogar. Tenemos algunas preguntas que nos Hoy puedo hacen. venir otro día y hablar de un tema específico si queréis. Genial. Eso sí, con tiempo de antelación, porque mi agenda es un poco ocupada, como tú ya sabes. Sí, sí. Gloria, les canto las preguntas. Sí, no, las veo, las veo Vale, aquí. vale. Preguntas y respuestas. Si ves alguna otra que yo no veo, me lo dices. A No, ver, son esas. sí, Consuelo San Gabriel nos dice, ¿qué tendría que pasar para que en el curso de oncología clínica se introdujeran clases que aborden la oncología integrativa? Mira, a Consola la conozco muchísimo, la salud desde aquí. Es una pregunta, ella es farmacéutica, es una pregunta que por desgracia no tengo respuesta. Y voy a decir algo que soy contrario, pero la oncología integrativa que ha entrado totalmente, reconocida incluso por el gobierno federal americano, dando investigación para que se resuelvan mecanismos de acción de plantas, de hongos, etc. En Estados Unidos está ya secciones de oncología integrativa, en España lo veo muy difícil. Muy difícil porque, por razones que no entiendo, hay muy mala prensa hacia la cosa integrativa. Y ahí lo ven como vagiapotagia. No hay curiosidad, no hay interés. La oncología cada vez alopática es más compleja, cada vez hay más fármacos, cada vez hay más PETs, TACs, resonancias, con lo cual el oncólogo actual tiene muy poco tiempo para acudir a zonas que no son lo clásico, lo típico, la rutina. Y si te falta curiosidad, tú no saltas el río y te vas a otro terreno por curiosidad. Si falla curiosidad, no habrá integrativa en los hospitales. Importante, porque el principal motor es la farmacia del hospital y los oncólogos. Sí que entrará en las clínicas privadas, ¿entiendes? Por desgracia o por suerte. Veremos oncología integrativa en las clínicas privadas, ¿entiendes? Como ha ocurrido en los hospitales non-profit americanos, porque es un complemento, ellos no se hacen cargo, digamos, de problemas, los médicos se hacen responsables. Yo veo más en hospitales privados que en clínicos. Y hay unas experiencias de dos hospitales, el de Mataró, una gran amiga, intentó hacer una unidad integrativa en el hospital de Mataró, majísima, experta en pulmón, y le costó casi la salud, ¿entiendes? Tuvo grandes conflictos con el hospital y creo que ahora ya no se hace. Creo que duró la experiencia 2 años. Y luego el hospital de Tarrasa, donde hay una unidad que no puede hacer todo porque no tiene el poder humano para hacerlo, y está allí desconocido, pero es que sí, tengo que dar el crédito y el mérito que tienen, que en sus horas libres a sus enfermos dedican unas horas a darles pues, tratamientos complementarios, integrativos, para reducir los efectos secundarios. Pero eso diríamos una flor en invierno, ¿no? ¿Entiendes? Eso es el caso, como todas las cosas en el mundo, los individuos hacen las instituciones, no las instituciones los individuos. Por tanto, debe haber gente en los hospitales públicos con la curiosidad y con la información necesaria para impulsar desde dentro la formación de unidades de oncología integrativa. Pienso, por desgracia, que tardemos tiempo en verlo. Cierto, sí, pero bueno.
Otra pregunta de Rosa María Aguilera Ruiz, que aquí me gustaría añadir algo a los comentarios que tú puedas aportar. ¿Se podrían tomar alimentos crudos en batidos para ayudar a la digestión y así aprovechar vitaminas y minerales? Ahora me he quedado sin voz. No, oye, habla muy fuerte, que si se pudiese tomar vitaminas, no te he oído bien. ¿Se podrían tomar los alimentos crudos en batidos para ayudar a la digestión y así aprovechar vitaminas y minerales? Sí, sí, la respuesta es que sí. Pero hay que, sí, claro, claro. El problema no es que sean crudos, el problema es la digestión. Si tú das una zanahoria cruda, imagínate lo que le va a costar con una mucosa que no absorbe bien los... Pero no, si tú lo haces en un batido, bien. Claro, si ahora te viene el Verdaguer y dirá, oye, mejor que lo hagas con una trituradora en frío, porque las aspas y el calor pueden alterar un poco el contenido, digamos, vitamínico. Pero no, la respuesta es totalmente positiva. Todo lo crudo, si se hacen batidos, es mucho más digerible. Y he dicho una cosa que no lo he dicho, me he olvidado, que es bueno hacer 5 comidas al día en enfermos con cáncer repartidos, la digestión es mejor y el enfermo que normalmente no tiene mucho apetito se lo acaba comiendo. Me gustaría también quizás añadir un pequeño detalle a lo que dice el doctor Gascón, el tema de que la digestión empieza en la boca, el tema de masticar, que justo también habías comentado antes, justamente el problema muchas veces es que la gente no mastica. Otra opción sería a lo mejor añadir enzimas digestivas si hay un problema, como decías, ¿no?, de mala absorción, ¿no?, o de mala digestión. Pero yo creo que aunque los batidos se mastican poco, debería haber algo un poco para masticar para así generar esos enzimas que nos ayudarían a digerir mejor los crudos, ¿no? No, No sé. es correcto. Sí, sí. Bueno. Está bien. Sí. Carmen Romero nos dice, buenas tardes, desafortunadamente no he podido acceder a la charla a tiempo. ¿Hay posibilidad de poder tener la charla grabada? Sí, las personas que han accedido a esta charla o que se han conectado podrán disponer de una grabación para que puedan escucharla posteriormente. Si nos autoriza, obviamente, el doctor Gascón. Sí, oye, una cosa, Dime. Gloria. Yo he tenido enfermos que se han enterado hoy y ayer, y como he ido corriendo de los enfermos, he llegado aquí, tú sabes, 5 minutos antes de las 7, querrían verla, ¿sabes, no? Entonces Vale, pues quizás podrías poner un link tuyo vale. de la San Sí, Miguel para que podáis acceder gente que aunque no saben, no tengo ningún problema que se vea. Gente que vale, entre en tu web y pueda acceder a la conferencia, pero hay vale. mucha gente que igual no ha podido acceder porque han llegado tarde y no lo verán. Vale, pues lo bueno será, yo o bien te mandaré, ya lo hablaremos, o bien te mandaré a ti un link con la propia Pues sí, conferencia para que la reenvíes, sí, a enfermos o míos. bien, sí, ya lo veremos, cómo lo podemos Perfecto. hacer. Vale. María Piñeiro nos dice, brillante, yo haría la pregunta que hizo la reina Leticia, Leticia en un foro de cáncer recientemente. ¿Por qué hay tanta resistencia a la Sí, introducción de sí, medicina sí. integrativa en la oncología? Que es un poco la pregunta que ya nos han hecho antes y que ha Sí, respondido, pero ¿no? déjame decir, esta frase de Leticia, la reina de España, me sorprendió mucho, pero todo el mundo sabe que, bueno, al menos se dice, ¿no? Se dice, ¿no? Y se ve que está hiper delgada. Yo la encontré en una reunión de la Sociedad Española del Cáncer, la encontré y realmente es una persona extremadamente delgada. Por lo tanto, esa persona seguro que sigue algún curso, alguna dieta, ¿entiendes? Y pues, me imagino que es pro medicina integrativa. No los digo, pero pues, ese comentario que pasaron a la prensa me ha sorprendido gratamente. A ver si percola, digamos, en las instituciones del país. Pues sí, a ver si influye. María Piñeiro nos dice otra vez otra pregunta para Gloria. ¿El Immunex podría usarse en niños como prevención de infecciones y potenciar el sistema inmune? ¿Qué dosis sería adecuada? Muchas gracias. Bueno, el Immunex de hecho ya se da en niños con 2 años. El tema es
yo siempre como farmacéutica, por definición podríamos decir, que a mí me enseñaron aquello de la dosis y el tamaño, ¿no? Aquello de que dependiendo del peso, a pesar de que es un producto natural, que es producto de una fermentación, etcétera, pues a un niño cuanto más pequeño, igual en vez de darle un sobre entero, pues le daría un poquito, depende pues del tamaño del niño. Pero sí, se puede dar en niños y lo que está descrito es a partir de 2 años, a pesar de que sé y soy consciente que hay mamás que en determinadas situaciones, y nos han dicho que les ha ido muy bien con infecciones a sus hijos más bebés o con menos de 2 años, se lo han dado, se lo han mezclado un poco con el chupete. Bueno, otra pregunta de Elena Molero. ¿Hay algún problema si aconsejamos probióticos inmunoestimulantes? No, es que los probióticos son inmunoestimulantes, porque al enriquecer nuestro tubo digestivo de bacterias que son saprófitas con el intestino, son bacterias que ya están en nuestro intestino, que las hemos eliminado con la quimioterapia o con antibióticos, es muy importante porque indirectamente estimula el sistema inmunológico, porque lo que liberan las sustancias, la distancia entre un ganglio linfático y las bacterias del tubo digestivo es estrechísima, son como 2 células, muy poco. Por lo tanto, se traslocan las sustancias y pasan a los ganglios, con lo cual estamos aumentando directamente la calidad y el número de linfocitos preparados cuando hay una infección o un tumor, ir a atacar la infección o el tumor ahí donde esté. Por lo tanto, sí. Bueno, la otra pregunta de Rosa María Aguilera. Nos dice, ¿no es un desgaste hacer 5 comidas al día? ¿Con 3 comidas en total, armonía y completas, no estaría bien? El ayuno intermitente es recomendable. Déjame que haga una pequeña introducción. Es que hay cosas que ya enseguida me salen las respuestas, pero bueno. No, oye, tú eres doctor en farmacia. Sí, por lo doctora tanto, en farmacia, tú el eres, tema de la alimentación. tú eres un partner mío aquí en la charla. Sí. Un partner de lujo. No, el tema de las 5 comidas que ha dicho el doctor Gascón, yo lo veo algo muy positivo y no por el desgaste este que dices, comer tantas veces, no, es comer menos más veces, ¿no? Yo diría que es eso. Menos más veces. Comer menos, no es que tengas que comer 5 veces, dices tú, más bien, de hecho, se recomienda, es curioso porque en unas publicaciones que he leído recientemente incluso recomiendan claro, aquello que también comentaba el doctor Gascón, ¿no? De que el azúcar es malo, etcétera, etcétera. La restricción calórica, se ha hablado mucho de la restricción calórica como un elemento incluso de supervivencia. Y el hecho de muchas veces, y en publicaciones, como digo, que acabo de leer estos días, incluso recomiendan hacer más ayuno los días previos y posteriores al tratamiento pues, de la radio, de la quimio, ¿vale? Para dejar esas células casi indefensas, las células cancerígenas, pero lo suyo sería de forma constante comer 5 veces al día lo que debemos comer para estar sanos, masticando y estando más tiempo comiendo, pero no más comida. Exacto. Tú has dicho lo de ayuno intermitente. Yo coincidí en China, en Shanghái, con el premio Nobel de Medicina del 98, Michaels, un alemán, Michaels, y él el que descubrió el receptor de insulina, ¿no? Y el que lo elaboró. Y él hace ayunos intermitentes, no tiene cáncer. El ayuno intermitente ahora está muy de moda. Hay resultados en animales que si tú haces ayuno intermitente el día antes de la quimioterapia, eso es un poco, la evidencia no es muy fuerte, las células cancerosas están como más vulnerables y las respuestas tumorales son más importantes. Es un poco todavía, en los nutricionistas cada vez esta idea está más implantada. Yo no tengo mucha literatura en ese aspecto, pero sí que sé que muchos nutricionistas, amigos míos, lo aconsejan a sus enfermos, incluso con cáncer,
Con cáncer, pues, con cuidado, no me hagas ayuno cada día, porque la persona con cáncer ha de nutrirse, porque la nutrición es buena acompañante de los resultados con el cáncer. Una persona caquética responde muy mal a la quimioterapia. Los resultados son muy pobres. Una persona bien nutrida responde mucho mejor a los tratamientos convencionales contra el cáncer. Sí, es que no es lo mismo hacer una restricción calórica, eso yo creo que también es un punto muy importante. Yo creo que no es lo mismo hacer una restricción calórica que las calorías que comes que sean, que rindan, ¿vale? Sí. Esto yo me acuerdo cuando mi hijo era muy pequeño, no comía nada, comía fatal. Y yo decía, mira, le voy a dar muy poquita comida cada día, pero como mínimo que yo lo que le dé le nutra al máximo. Y recuerdo esa imagen que yo tenía de decir que sé que me va a comer poco, pero lo poco que me coma que sea que aporte muchos nutrientes, ¿no? Muchas vitaminas. Porque claro, uno puede estar comiendo patatas fritas, por decir algo, y ahí es esa caloría que no aporta nada, ¿no? Entonces yo creo que el paciente oncológico debe comer muchas veces esas 5, masticando mucho y comiendo nutrientes o alimentos que aporten mucho valor nutricional. Sí. Entonces, si se hace un puré de verduras, pues que le ponga también, le añada pues un aislado de proteína de guisante, ¿no? Para enriquecer aquel concepto del cuece y enriquece, pues que esa sopita que se tome esté cargada de verduras, cargada de proteína saludable, nada de azúcares. No sé, yo creo que este es el concepto. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que no hay más preguntas. Ah, sí, una de la doctora Heredia. Dice que opine el doctor Gascón del inmunocal. ¿Qué es el inmunocal? ¿Te suena? ¿No te suena? No. Algunos enfermos míos lo utilizan, pero no puedo dar opinión porque no... No lo conoce, no las utiliza. Vale. Ok, muy bien, pues muchas gracias a todos y... ya mandaremos hasta pronto. Hasta pronto. Exacto. Y muchas gracias, doctor Gascón, a vosotros por vuestra paciencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Adiós. Chao.